Entonces vamos a hablar con Francisco López, que es un médico cardiólogo, que nos va a contar un poco cuáles pueden llegar a ser esos efectos, cómo pueden perjudicar y cuáles son las recomendaciones para un deportista que va a jugar allá. Francisco, ¿cómo te va? Un abrazo grande, gracias por atender. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, a los dos. Un gusto, gracias por estar. Bueno, Francisco, a ver... No, es un tema muy interesante, sí, ya que realmente afecta el performance de los jugadores. ¿Cómo evitarlo? Tratar de acostumbrarse. Se necesitan varios días para acostumbrarse. Y hay que, por ejemplo, si vas escalando, si eres un escalador y vas subiendo, si subes demasiado rápido te va a afectar y puede llegar a ser de forma grave. La idea en estos casos es no subir por arriba de 2.000 metros, no subir más de 500 metros en un solo día y esperar cada vez que subes por lo menos 2 a 3 días para que tu cuerpo se vaya acostumbrando. Los jugadores van allá a un estadio, una cancha que tiene más de 4.000 metros de altura, en donde el aire está enrarecido y incluso las condiciones físicas del movimiento del balón son alteradas, el movimiento de la pelota, ¿sabes? Así que es realmente difícil. Es como hacer un doble o quizás un triple ejercicio. El esfuerzo es muy fuerte. Y Francisco, ¿esto representa un peligro para el deportista o solamente con una aclimatación y adaptación esto se hace un poco más llevadero? Mira, hace unos años hubo un árbitro que falleció en la cancha precisamente por un infarto, pero no se le puede atribuir a la altura. Sí puede llegar a suceder, pero en general no. Son gente muy sana que están entrenando constantemente y que aunque sí les pesa muchísimo, hay un récord de pérdidas en ese tipo de canchas que no se pueden explicar más que por lo que afecta la altura, porque no jugaron otros equipos que son mejores, ¿no? Que clasifican mucho mejor y que fueron a perder en estas canchas. Porque nosotros estamos acostumbrados al nivel del mar, o sea, toda esta zona de acá jugamos a nivel del mar. Por lo tanto, tenemos otras condiciones. Por eso los deportistas como los boxeadores entrenan en altura para poder bajar el llano, aumentar su nivel de hemoglobina y su capacidad funcional. De hecho, entrenar en altura es mucho mejor, vas a rendir mucho mejor a la hora que bajes al nivel del mar. No pasaría nada grave, sí se van a agotar mucho más fácil, van a tener dolor de cabeza, sensación de falta de aire, pueden llegar a tener náuseas y vómitos, y en casos muy graves, en enfermedades ya de pacientes que no tienen mucha capacidad funcional, pueden llegar a tener enfermedades como que se deriven de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pero no pasa poco frecuentemente. Francisco, ¿qué son esos tubitos? A ver, entiendo que es oxígeno, o por lo menos ha trascendido, pero han llegado casi con un tubo de oxígeno personal. ¿Esto tiene que ver con algún síntoma que el jugador puede llegar a tener? Por ejemplo, es muy frecuente el tema de el mareo, la náusea, apunarse. Ante eso, esos tubos de oxígeno que nosotros vimos que han compartido por las redes sociales varios jugadores de la selección, ¿sirve como para descomprimir un poco la migraña, el dolor de cabeza, el no poder dormir, que dicen que es muy dificultoso también? Claro, sí sirve porque el tema es que ahí está enrarecido el aire y menos concentración de oxígeno y de nitrógeno. Entonces es una sensación de falta de aire constante que te va a generar dolor de cabeza, náuseas, incluso vómitos y dificultad para dormir, que es lo más frecuente. Hay una pastilla también, que generalmente le dicen Soroxipil. No sé si usted, obviamente la debe conocer por estar en la materia, pero es como un vasodilatador que además de ese oxígeno como que ayuda. En algún momento se hablaba mucho del Viagra, que el Viagra ser también un vasodilatador, uno lo tomaba y eso ayudaba un poco a por lo menos no sentirse tan mal. Mira, se pueden tratar de muchas formas. El Viagra podría llegar a funcionar en estos casos, un vasodilatador a nivel pulmonar, que podría mejorar el riego, digamos, el intercambio gaseoso. Sí, es una teoría. No sé si se está haciendo en la práctica. La realidad es que lo mejor es el aclimatamiento. En algunos otros lugares del mundo, de forma ilegal, han hecho hasta transfusiones. Porque la falta de oxígeno está relacionada con que no tienes suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno necesario a esas alturas.
al aumentar la hemoglobina tienen mayor capacidad de captación y te mejoran los síntomas. Pero obviamente es una práctica integral. La última, doctor Leago. Recién hablaba de tiempo de aclimatación. Alguna vez una selección argentina en el año 73, justamente por el tema de la altura, viajó 35 días antes para poder aclimatarse. Una selección local. Lo decidieron así para que justamente no afecte tanto. Otros dicen, hay que llegar sobre la hora del partido, bajar del avión y jugar. Y otros dicen, hay que llegar 2 días antes como para empezar de a poquito a aclimatarse. Otros dicen, mira, 2 días antes es el peor escenario porque justamente el dolor de cabeza aparece después de los 2 días de estar en La Paz. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el manual lógico de la altura? ¿Cuánto tiempo antes hay que llegar? Mira, pasa esto. Realmente a partir del segundo día es cuando te sientes más mal, especialmente si haces ejercicio. Los primeros 2 días no lo notas tanto. Yo te diría, la experiencia que yo tengo, y que no es tanta porque no me dedico a los deportes, que es el primer día jugar es mejor. Todavía estás en un momento bueno físicamente, no ha sido tanta la carga física de estar respirando poco oxígeno y puedes desempeñarte más o menos de la misma forma. Ahora, si vas a estar antes de tiempo, yo te diría que por lo menos 7 a 10 días antes del partido. Por lo menos es lo que los que se dedican al deporte lo que recomiendan. Doctor, muchas gracias por la comunicación. Que tengan muy buen día. Gracias. Bueno, el doctor Francisco López, médico cardiólogo, explicándonos un poco lo que la selección argentina va a vivir hoy a las 5 de la tarde jugando en la altura de La Paz.